Debajo vamos a encontrar un tejido celular a manera de fascia. Esto en realidad es parte del tejido celular que está a manera de una fascia. Y esta está envolviendo justamente a todo el cuello a manera de un collarín. Es sobre esa fascia que se acentúan las fibras del músculo cutáneo del cuello. Vamos a encontrar diferentes elementos que forman parte del plexo cervical, vale decir, vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar algunas venas en esa fascia. Bueno, y aquí hay algo interesante, ¿no? Una rama mandibular del nervio facial. Entonces todo eso está a nivel de la fascia sobre el músculo plateado. Pero no es la única, porque debajo de esa fascia vamos a encontrar órganos importantes como es la tráquea, como es la faringe, como es la laringe. Bueno, la tráquea es una continuación simplemente de la laringe. Vamos a encontrar la faringe. Entonces sobre ellas se va a sentar otra fascia denominada fascia pretraqueal o visceral. De esta fascia a su vez se desdobla para proteger, envolver algunos órganos que se encuentran justamente por delante de la tráquea. ¿Qué órganos? La glándula tiroides y la glándula paratiroides. Pero también no es la única, hay otra fascia todavía, es la fascia prevertebral, y es la que está de alguna manera separando los músculos prevertebrales, y esta es la que se convierte en una vía de continuidad justamente para las infecciones. Muchas veces hay una infección superficial y esta de repente aparece en la profundidad, justamente porque como hay una fascia un poquito superficial, hay otra fascia un poquito más profunda, etc. Entre ellas hay espacios y justamente en estos espacios es donde se contiene la infección, ¿no? Y empiezan a aparecer justamente esos determinados abscesos, las infecciones que primeramente eran superficiales y luego van ocupando espacios, pues se denominan abscesos. Vale. No se olviden que hay otra fascia también importante que está envolviendo a la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. ¿Cómo se llama esa fascia? Conducto carotídeo. Bueno, todo eso ha ido delimitando, separando algunos órganos, algunos elementos nerviosos. Y todo eso se encuentra contenido justamente dentro de toda esta región cilíndrica que se denomina cuello. Si nosotros dividimos la región cilíndrica a través de una línea media, pues vamos a dividirlo en una región lateral derecha y una región lateral izquierda. Y aquí estamos observando justamente cómo se va formando, ¿no?, esa región lateral derecha con la presencia de hueso ioides, la línea media, el borde inferior de la mandíbula, la continuación de una línea a través de la postmastoides, protuberancia occipital, etc. Hacia abajo la clavícula, la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, etc. Todo eso delimita una región de forma cuadrilátera. Esta región cuadrilátera se va a ir delimitando, separando justamente por la presencia del músculo esternocleidomastoideo. De modo que este cuadrado único que era, con la presencia del músculo esternocleidomastoideo, ha dividido en dos regiones que tienen la forma triangular, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior de base superior y vértice inferior, y el triángulo posterior de base inferior y vértice superior, ¿no?, con sus límites correspondientes. Aquí toman en cuenta la presencia en el triángulo posterior de este músculo, ¿no?, el músculo trapecio. El esternocleidomastoideo y el trapecio son los músculos más superficiales, este de la región anterior y este otro de la región posterior, son los más superficiales. Bueno, si delimitamos este triángulo posterior, decimos, la base está constituida evidentemente por la cara superior de la clavícula, anteriormente el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente el borde anterior del músculo trapecio. Y el vértice no es más que la confluencia del esternocleidomastoideo con el trapecio. Sencillo, para delimitar el triángulo posterior. Y el triángulo anterior, de la misma manera, ¿no?, hacia adelante, o anteriormente,
la línea media del cuello, superiormente la base, el borde inferior de la mandíbula, posteriormente el borde anterior del esternocleidomastoideo, y el vértice no es más que la confluencia del esternocleidomastoideo con la línea media del cuello. Bueno, dos triángulos grandes, uno anterior y otro posterior. El triángulo anterior, hay un huesito que nos ha ayudado a delimitar dos regiones, ¿verdad? Hablando de músculos, los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. Y uno de esos músculos infrayoideos es justamente este, ¿no? Este es el homoyoideo, que es en realidad un músculo digástrico, ¿sí? Es un músculo digástrico porque tiene un vientre intermedio. En el cadáver que tenemos se puede observar justamente el tendoncito bastante delgadito, ¿no? Y se ve justamente su tendón intermedio. Bueno, entonces este músculo homoyoideo está dividiendo, como ven ustedes, no solamente el triángulo anterior, sino también el triángulo posterior. Y el triángulo posterior queda así dividido finalmente en un triángulo superior y un triángulo inferior. ¿Cómo se llama? Occipital y supraclavicular o homotráqueo. Occipital, suboccipital, supraclavicular. Evidentemente está por encima de la clavícula. Contiene a la arteria subclavia. Uno de los elementos que contiene es justamente la arteria subclavia, de también el nombre que tiene el triángulo. Bueno, y el triángulo anterior de alguna manera ya está dividido por la presencia de homoyoideo. Pero aquí tenemos otro músculo digástrico, es un músculo suprayoideo. De modo que este músculo digástrico, el homoyoideo, divide la región anterior en otros triángulos mucho más pequeñitos, ¿no? Y empiezan a aparecer justamente aquí este triángulo, que lo conocemos ya. Este triángulo ya lo hemos descrito, ¿verdad? Es el triángulo submaxilar, submandibular, es el que contiene justamente la glándula, etc. De alguna manera ya lo hemos conocido. Y aquí tenemos otro triángulo, que también lo hemos mencionado, porque es el origen justamente de ¿qué? De la arteria carótida interna y externa. Aquí se encuentra la arteria carótida primitiva, entonces de ahí el nombre de triángulo carotídeo. Aquí tenemos otro triángulo, que en realidad está constituido por gran parte de músculos, sobre todo los músculos que van desde el esternón, la clavícula, hasta el hueso ioides, ¿no? De ahí el nombre de triángulo muscular. Triángulo muscular. Bueno, hay otro triángulo que no se está observando de manera lateral, sino más bien se ve mejor mirándolo de frente. Bueno, están los diferentes triángulos con sus límites, parte de su contenido, ¿no? Sus contenidos más importantes. Vamos a ir todavía con los triángulos en la parte lateral. Bueno, y aquí está describiendo prácticamente a esos diferentes triángulos. No solamente ya está hablando de los límites, vale decir del continente, eso se llama también continente. Cuando hablamos de las paredes, los límites, etc., a eso llamamos continente. Está hablando también ya del contenido, ¿no? Y aquí está hablando del contenido que se encuentra justamente en el triángulo submandibular. Vamos a empezar con el triángulo anterior entonces. Así está bien. El triángulo submandibular, submaxilar, sus límites, y este es el contenido, evidentemente, ¿no? Dice, rama mandibular del nervio facial, la glándula submaxilar, la arteria y la vena facial, arteria y vena facial, nervio hipogloso y nervio lingual, nervio hipogloso y el nervio lingual. El nervio muy poquito, ¿no? Casi no se ve. La arteria sí. Músculos, niloioideo. ¿Cuál de esos dos es? El anterior. ¿Este o este? ¿El anterior anterior o el posterior? Anterior. El anterior. Este es el niloioideo y este es el Iogloso. iogloso, ¿no?
Bueno, entonces tenemos delimitado perfectamente. Si hablamos de suelo y techo, que son parte del continente, pues el suelo va a ser todo esto, ¿verdad? Entonces el suelo del triángulo submaxilar no va a ser más que el miloideo y posteriormente el io gloso. Ese es el suelo. Este es el contenido. Todos estos elementos que están aquí es el contenido. La glándula, la arteria, la vena, etc. Todo eso es el contenido. Y si hablamos de techo, ¿cuál será el techo? La piel, músculo, platisma, fascia cervical superficial, etc. ¿Verdad? Ese es el techo. ¿Está bien? Entonces ese es el techo. Y ahí tenemos completamente el continente. Y esto es el contenido. Trianguloso maxilar. Triángulo carotídeo. Tenemos los límites, ¿sí? Tenemos los límites, evidentemente, ¿no? El vientre posterior del diáxico, borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el vientre superior del homioideo. Triángulo carotídeo. Contenido. Bifurcación, arteria carótida primitiva. ¿En qué? Interna y externa. Además que la arteria externa, la carótida externa va a empezar a dar sus ramas. Entonces, ramas. Vena yugular interna. 12º par, evidentemente, ¿no? 12º par y el asa cervical. El asa cervical no es más que la unión entre el nervio hipogloso y el plexo cervical. Entonces, eso también se encuentra aquí. A ver, ¿qué hemos descrito de esto? De este triángulo. Arteria carótida hemos hablado, hemos descrito sus ramas, hemos identificado sus ramas, su trayecto, su dirección, etc. 12º par craneal también. Nos faltaría un poquito tal vez el asa cervical, aunque con nervio hipogloso lo hemos visto. Sabemos inclusive qué ramas se originan, ¿no? Del asa del hipogloso. A ver, nos recuerdo qué ramas se originan del asa del hipogloso o el asa cervical. Ahora, por si acaso, asa cervical y asa del hipogloso se unen, ¿verdad? Son las ramitas que están formando justamente. Pero al final de esta asa se originan ¿cuántos nervios? Tres. ¿Cuáles son? No te acuerdas. No. Para los músculos inferiores, menos para el para los tiroideo. infrarioideos, pues, ¿no? Menos para el Tiroideo. El tiroideo nace directamente, habíamos indicado de quién? Del hipogloso. Del hipogloso. En cambio, las otras tres ramitas lo hacen a través del asa, justamente. ¿No? ¿Cuántos músculos infrarioideos son? Cuatro. El tiroideo es el único que no está inervado por el asa directamente, sino directamente por el nervio hipogloso. Bueno. Entonces hemos descrito esto también, ¿no? Triángulo carotídeo. Segundo triángulo. En este triángulo carotídeo habíamos hecho referencia a otros triangulitos más pequeñitos, ¿no? Hemos partido de este, que es el más posterior, luego hemos pasado a este y luego este otro, o este otro, ¿no? Ahí están, los tres triángulos. Bueno, estamos empezando de la parte más posterior, por lo tanto este triángulo pequeñito que está dentro del triángulo carotídeo se lo conoce con nombre de triángulo de Faraday. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo está delimitado este triángulo de Faraday. Aquí estamos viendo uno de los límites. ¿Qué es esto? El tronco El tronco venoso. A ver, ¿qué se podría llamar aquí? A ver, para que sea tiroideo, aquí no sabemos, ¿no? No se ve la glándula, no se ve la venita, solamente se ve la vena facial, ¿no? Y aquí hay otra fuente que viene de la parótida. No es un tronco realmente, ¿no? Pero bueno, tronco tiro facial o lingo facial, diferentes nombres, dependiendo de las afluentes. Bueno, ahí tenemos el tronco. Luego, la vena yugular interna. La vena yugular interna, posteriormente. Anteriormente el tronco
facial o la vena facial, simplemente. Vena facial, hacia atrás, la vena yugular interna y el otro elemento es el nervio hipogloso. Triángulo. Contenir. Bifurcación. Bifurcación de la arteria carótida primitiva interna y externa. Esto ya lo hemos visto también cuando hablamos de la arteria. Triángulo de Faraday. Vamos al otro triángulo. Triángulo de Beclar. Límites. Borde posterior del músculo hiogloso, evidentemente. El hueso hioides, el asta mayor, vientre posterior del digástrico. Contenido. Ya saben, ¿no? Nervio hipogloso y arteria lingual. Triángulo de Beclar. Y finalmente el triángulo de Pirogov, ahí está pintadito, pequeñito, ¿no? Límites. Borde posterior del nilo hioideo, luego superiormente nervio hipogloso e inferiormente el tendón intermedio del digástrico. Contenido. Arteria lingual. Solamente la arteria lingual. Ahí tenemos los tres triángulos pequeñitos. Dos de ellos están situados exclusivamente en el triángulo carótido. Bueno, y este es el triángulo que se puede observar de frente, ¿no? En el triángulo anterior, o sea, es parte del triángulo anterior. Bueno, este es el vientre posterior del digástrico y este es el vientre anterior del digástrico, ¿no? Ahí tenemos los dos vientres anteriores del digástrico y tenemos el hueso hioides. Entonces, el hueso hioides inferiormente y lateralmente, los vientres anteriores del digástrico van a formar este otro triángulo, ¿sí? Este otro triángulo. ¿Cómo se va a llamar? Sublingual. Submentoniano, sublingual o bien digástrico. Bueno, el suelo, ¿quién lo está formando? Músculo nilo-hioideo. Nos olvidamos, ¿no?, del suelo de los otros triángulos, por si acaso. Pero esto ya hemos hablado, ¿no? ¿Por quién está formado el suelo del triángulo carotídeo? Anteriormente, ¿qué vamos a encontrar aquí? La tráquea y la faringe. Posteriormente, ¿qué vamos a encontrar? Faringe. Entonces, la laringe y la faringe están formando el suelo del triángulo carotídeo. Bueno, y aquí se está dibujando el suelo justamente, ¿no? ¿Qué músculo? Músculo nilo-hioideo. Ahí tenemos los vientres del músculo digástrico y ese es el contenido. ¿Qué se está dibujando? Venas, ¿no? Venas yugulares anteriores, son delgaditas, están anastomosándose entre sí. Luego estamos pintando aquí estos elementos de color verde que representan siempre ganglios linfáticos. Bueno, ahí están los límites y ese es el contenido. Ganglios linfáticos y la vena yugular anterior, o venas yugulares anteriores, porque son dos en realidad. Bueno, todo esto está en su video, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y el otro triángulo, el triángulo muscular. El triángulo muscular. ¿Cómo se está formando el triángulo muscular? Borde anterior del externo. Línea media del Línea cuello. media y borde superior del digástrico, o vientre anterior, también no hay problema. Vientre anterior o vientre superior del músculo homohioideo. La línea media del cuello y la base Clavícula. el extremo external de la clavícula, ¿no? El esternón, porque estamos llegando hasta la línea media. Acuérdense de eso. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? En realidad este triángulo muscular está constituido prácticamente por los músculos infrahioideos. Entonces vamos a encontrar, a ver, ¿qué músculo es? Tiroides. ¿Cuál es el más superficial? El esternohioideo. El esternohioideo. Ese es el más superficial. Este es el homohioideo, que también está llegando. Luego vamos a tener otro musculito por debajo, a ver. Tiroideo. No se dibuja. Que llega aquí simplemente, ¿no? A la glándula, o perdón, al cartílago tiroides. ¿Qué músculo? Esternotiroideo.
Y hay otro musculito, ¿no? Que va del cartílago tiroides hasta el hueso ileus. ¿Qué musculito va a ser? El tiroides. Entonces, evidentemente, como nosotros estamos observando, en realidad este triángulo es completamente muscular. Vamos a encontrar músculos. Pero si nosotros quitamos los músculos, así como hemos empezado el esquema, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar la tráquea, vamos a encontrar la glándula tiroides, que estarán formando parte del suelo, porque están cubiertos justamente por los músculos infrahiroideos. Entonces, los músculos infrahiroideos son el contenido y el suelo, pues lo están formando estos diferentes órganos: tráquea, glándula tiroides, y esto que ya es laringe. ¿Sí? Laringe, ese es el suelo. Entonces, tendríamos que ir estudiando a cada uno de estos elementos, ya sean como parte del contenido o bien como parte del suelo, simplemente lo que nos falta. Triángulo occipital. Vale. Entonces, ¿qué nos falta en el anterior, en el anterior triángulo? ¿Qué nos falta por estudiar aquí? Laringe, glándula tiroides. En triángulo carotido, ¿qué nos falta por estudiar? Faringe, ¿verdad? Faringe, porque la laringe también es parte del suelo del triángulo carotido, pues no los hemos visto todavía. Entonces tenemos que estudiar laringe, tenemos que estudiar faringe, tenemos que estudiar glándula tiroides. Después otros elementos que son parte del contenido: la arteria carótida, el nervio hipogloso, la glándula submaxilar, etc. Todo eso ya lo hemos estudiado. Pero no son los únicos, ¿no? El triángulo occipital, el triángulo supraclavicular. A ver, vamos con esto. Triángulo occipital. ¿Qué vamos a encontrar aquí como parte del contenido? Porque los límites ya los sabemos. ¿Sí? Esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio, el músculo homoioideo, triángulo, contenido, plexo cervical, arteria occipital, ya la conocemos, la arteria cervical transversa, rama de la subclavia también, y el 11º par craneal también, que lo hemos estudiado. ¿Qué nos falta por estudiar de este? El plexo cervical. El triángulo supraclavicular. Ya tenemos los límites: clavícula, homoioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo. Hay que tomar en cuenta que aquí el esternocleidomastoideo tiene dos fascículos, ¿verdad? De origen. Tiene un fascículo esternal y tiene otro fascículo clavicular. Y entre ellos se forma aquí un pequeño triangulito, pequeñito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama el triángulo? Triángulo frénico de Sedillot. De Sedillot, ¿no? O también se llama triángulo frénico. Contenido: nervio frénico. ¿Rama de quién es? Plexo cervical. Entonces tenemos que estudiar plexo cervical. Pero no es el único, ¿no? Aquí, en triángulo supraclavicular, se encuentra el origen del plexo braquial. Aquí está el origen del plexo cervical. Entonces, plexo cervical, plexo braquial, tenemos que estudiar. Y es justamente el siguiente tema, ¿no? Hablando ya de plexos cervicales, plexo braquial. A ver, rapidito. Vamos a simplemente hacemos un esquema, porque el plexo cervical, plexo braquial tienen mucha relación. Entonces, aquí tenemos varias vértebras, ¿no? ¿Qué vértebras? Cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales? 7 vértebras cervicales. Y van a dar origen, o bueno, no van a dar origen, van a proteger, porque por sus agujeritos de conjunción salen los nervios raquídeos. Y habíamos indicado que los plexos se forman justamente de los nervios raquídeos, pero si recordamos un poquito, cuando hablábamos de un nervio raquídeo, decíamos un nervio raquídeo tiene una rama anterior y una rama posterior, ¿verdad? Una rama anterior que es motor, una rama posterior que es sensitivo. Estos nerviecitos, al salir por el agujero de conjunción, se dividen en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior.
La rama posterior se dirige hacia dónde? Sí, la parte. Hacia la parte posterior del tronco, y las ramas anteriores son las que van a formar realmente los plexos. O bien, a nivel de las costillas, por ejemplo, aquí no hay plexo, ¿no? Entonces van a formar los nervios intercostales. Entonces, ese nervio raquídeo que sale por el agujero de conjunción se divide inmediatamente en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior son las que van a inervar los músculos del tronco, y la rama anterior van a formar parte de los plexos. Entonces, ahí tenemos justamente la rama anterior de C1. Entonces, eso tienen que decirlo bien: rama anterior de C1, rama anterior de C2, rama anterior de C3, rama anterior de C4, rama anterior de C5. Si seguimos hacia abajo todavía, vamos a seguir encontrando, ¿no? Rama anterior de C6, rama anterior de C7, rama anterior de C8, rama anterior de D1, ¿no? D1 o D1 es lo mismo. Entonces, todas esas ramitas anteriores se van a unir entre sí. Y eso realmente es lo que forman los plexos. Los plexos no son más que las anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Si son a nivel cervical, se llamará plexo cervical. Si son a nivel braquial o un poquito más inferior, se llamará justamente así, plexo braquial. Y estamos observando cómo se está constituyendo justamente el plexo cervical. Tenemos las ramas anteriores de C1, C2, C3, C4, inclusive C5. ¿Qué pasa con estas ramitas anteriores? ¿Cómo es que existe el plexo? ¿Cómo es que existe la anastomosis? Aquí C2 está enviando una rama ascendente y una rama descendente. Rama ascendente para C1, rama descendente para C3. La rama ascendente se llama asa del atlas y la rama descendente se llama asa del axis. Entonces la asa del axis no es más que la anastomosis entre C2 y C3. Y el asa del atlas no es más que la anastomosis entre C2 y C1. No se queda así. C3 envía otra ramita descendente a C4. Lo mismo para C5. Por lo tanto, aquí ya hay un plexo. Ya se están anastomosando entre sí. Y esto se llama el plexo cervical. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Pareciera que es la continuación directa de C2, pero aquí ya se ha formado el plexo. Por eso es que hay una diferencia entre autores, ¿no? Unos dicen, esta asa que luego se va a unir con el nervio hipogloso se forma de C2, dice. No, pero aquí ya se ha formado, pues ya hay plexo. Entonces, no es más que el plexo que va a dar una rama que se va a unir con el nervio hipogloso. Y eso se llama asa del hipogloso, asa cervical, como quieran llamarlo ustedes. Y es de aquí que salen luego esas ramitas, ¿no? Esas ramitas que van a ser ramas musculares. ¿Para quiénes? Para los músculos infra y el menos para el tiro y el... Bueno, pero este plexo da ramas superficiales y da ramas profundas, que vendrían a ser las ramas colaterales. ¿Está bien? Y eso lo vamos a estudiar pasado mañana. ¿Está bien? Entonces, pasado, haya bloqueo, ¿no? Por favor, hagamos nomás el sacrificio. Así como ustedes vienen a pie, yo también vengo a pie, yo digo, también bastante lejos. Y ese día jueves igual vine, estaba por el anfiteatro, no había nadie, entonces tuve que preparar, no perdemos el tiempo.